Buenísimo. Mil gracias por la disposición. Entonces voy con mi primera pregunta. ¿Cómo dirías tú que fue la transición a ser unicornios? ¿Cuáles fueron los cambios más significativos que los llevaron hasta allá? Lo primero que hay que entender es que, claro, el día en que te ganas el nombre de unicornio, ese mismo día no cambia nada, en verdad. Hay un poco más de prensa, se hace un poco más de ruido, pero esa transición es mucho más larga que el día, entre comillas, en que te ganas ese nombre porque firmas el contrato con tu nueva valorización. Entonces, esa transición es un periodo, en verdad, que dura un buen tiempo, donde pasas, entre comillas, de una empresa más pequeña a una empresa más grande, en este caso ser un unicornio. Y te diría que esa transición fue un periodo bien intenso para nosotros, o sea, fue un periodo de un crecimiento exponencial muy fuerte. Pensar que en un periodo, no sé, de un año, la empresa pasó de 30, 40, no más de 50 personas a ser 400, 500 personas, a estar en un país, a empezar a abrir una serie de países, creo que como 4 o 5, en el momento en que estábamos pasando ese unicornio, estábamos cerrando deals con las más grandes aseguradoras a nivel mundial. Entonces, podemos concentrar en un periodo acotado de tiempo, digamos 6 meses, un año, una cantidad muy relevante de cosas que estaban pasando al mismo tiempo en la compañía. Y ese periodo fue muy intenso porque teníamos que poner atención en muchos detalles y en muchas cosas para que salieran bien. Entonces, era como estar corriendo una carrera donde lo más importante era correr a alta velocidad y estábamos corriendo a máxima velocidad, pero aparecían nuevos obstáculos y nuevas cosas y había que estar un poco pasando estos obstáculos de la manera más ordenada posible. Aquellos cambios más significativos que nos llevaron hasta allá fue ese crecimiento acelerado de la manera más ordenada posible. O sea, fuimos capaces de correr muy rápido, de avanzar muy rápido y ejecutar las metas que teníamos por delante. Si bien podríamos decir que en algunos casos hubo un poquito más de desorden o en algunos casos hubo obstáculos difíciles de pasar, al final avanzamos. Y esa época, te diría que esta época de transición, una de las cosas más, los cambios más significativos es que fuimos capaces de avanzar muy rápido y es convertirnos en expertos de la ejecución. Ese es un término muy importante. Nos convertimos literalmente en expertos de la ejecución de los planes o las tareas que teníamos por delante. Y claro, fue una etapa de transición bien intensa de ejecutar para lograr llegar hasta ese lindo paso. Súper interesante cómo le tuvieron que meter velocidad, pero tratando de mantener el orden y el foco en la ejecución. Y pensando un poco en eso mismo, y ahora que ya son unicornio, ¿dónde dirías tú que está como el foco o dónde tienen el foco a la hora de tomar decisiones? Te diría que no hay mucho cambio en el foco a la hora de tomar decisiones. O sea, un poco los focos que teníamos antes de convertirnos en un unicornio siguen siendo los focos que tenemos hoy en día, hablando de las cosas más relevantes de la empresa. Obviamente cada cierto tiempo vamos revisando los focos y haciendo los ajustes necesarios a los targets, a los planes, etcétera, a los OKR, pero te diría que no cambia mucho los focos. Ahora bien, es continuar con el plan que teníamos, continuar con el plan de llegar a toda Latinoamérica, empezar a poner un pie en Europa, empezar a tener este crecimiento acelerado y ordenado al mismo tiempo. Pero igual si tuviéramos que poner un foco a la hora de tomar decisiones, sería en la eficiencia. Hoy en día, a diferencia de antes, que un poco el foco podría haber sido la velocidad o ejecutar, te diría que hoy día es ejecutar pero con eficiencia, siendo un poco más ordenado, siendo un poco más eficiente y, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra correcta? Y pulcro con los procesos. Es también empezar a pensar un poco como una empresa más corporativa, si lo podemos decir así, sin corporativizarnos, porque nuestra esencia está en ser startup, pero cómo empezamos a ordenar un poco los procesos, cómo empezamos a pensar en la sostenibilidad de nuestros procesos, y te diría que esa es una de las pequeñas cosas que están cambiando en el foco de antes a ahora, y algo que le estamos poniendo mucho cabeza. Sí, te entiendo. Sería como foco en eficiencia pensando en la sostenibilidad de los procesos. Es un buen desafío. Y en esa misma línea me gustaría como entender un poco más cuáles han sido los cambios como más relevantes que han tenido que hacer como equipo, como para mantener ese crecimiento y ese foco en eficiencia que me estabas comentando. De los cambios más relevantes, ahí se podría decir que hay muchas cosas. En línea con lo anterior, hoy en día
hemos tenido que poner ¿cómo decirlo?, la bandera de la ejecución eficiente, ¿ya? A diferencia antes que la primicia era ejecutar, hoy día ejecutar eficientemente es algo muy, muy relevante. Porque claro, cuando éramos 30 personas avanzando rápidamente, no había mucho desorden, si quieres decirle, o había generalmente uno o dos focos y todos corríamos para el mismo lado. Cuando ya somos 600 personas, hoy en día en la actualidad en más de 8 países, claro, si corremos desordenados se desordena harto más la cosa. Entonces, hoy en día una de las grandes primicias, los grandes cambios es mantener ese orden en nuestros OKR, en nuestro foco, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr. Entonces, por ejemplo, hoy en día el foco en los OKRs es mucho más fuerte de lo que lo era hace un año atrás. Si bien también teníamos OKR, hoy en día los OKR son como nuestra Biblia, entonces no podemos no pescarla. En términos también estructurales, tenemos que ayudar a que la organización no se corporativice, si lo podemos decir así. Hoy en día, una de nuestras grandes ventajas competitivas es tener mentalidad de startup, es tener la capacidad de ejecutar rápido o de pivotear rápido o de movernos rápido. Y obviamente cuando creces, cuando hay tenido un crecimiento exponencial más o menos acelerado, es natural que la organización se ralentice, se ponga un poco más burocrática. Y te diría que uno de los grandes cambios que hemos tenido es, es empujar a la organización a no caer en eso. Aunque seamos 600 personas en 8 países, a seguir pensando como si fuéramos una startup de 10 personas, con la capacidad de tomar decisiones rápido, de avanzar rápido, de empujar la innovación. Efectivamente, cuando creces también la innovación también se apaga un poquito, porque ya empezáis a ser una empresa con focos más definidos, con AKR más definidos. Entonces, ¿cómo estimulas la innovación? Y tenemos que dejar los espacios para innovación. ¿Cómo fomentamos el emprendimiento? Hoy en día, por ejemplo, a nivel cultural, nosotros ofrecemos cursos de emprendimiento dentro de la compañía para fomentar los emprendedores que tenemos dentro de Betterfly, incluso teniendo el riesgo de que esas personas en un año más quieran emprender y dejar Betterfly, pero al final la ganancia que tenemos es mucho mayor, porque estamos sembrando una semilla de emprendedores dentro de Betterfly que nos sirve mucho, y eso mantiene la motivación, eso mantiene que, aunque seamos 600 personas, las conversaciones difíciles sucedan, tenemos que empujar el feedback. Hoy en día tenemos procesos mucho más estructurados, por ejemplo, de talent performance, de cómo medimos el performance en nuestra compañía. Y obviamente como buena startup no solo medimos performance a través de los resultados obtenidos, sino que medimos performance también a través de la cultura. Para nosotros la cultura es un término muy, muy importante. Entonces nosotros medimos el performance de la gente a través de medir qué tanto están viendo la cultura en la compañía. Entonces son algunas cosas que de cierta manera han sido cambios relevantes en los últimos meses. Me imagino que todo este impulso de mantener esta mentalidad de startup, pero siendo más grande, eh, trae un montón de aprendizajes que deben haber vivido en el proceso. Entonces, preguntarte como cuáles crees que son los principales aprendizajes que han obtenido en este camino. Aprendizaje yo creo que es lo que más hemos tenido en este viaje, así que podría ser un audio de 10 minutos. Pero buscando lo más importante, lo más macro importante, para no ir a aprendizajes puntuales, yo te diría que la cultura por delante, la cultura va primero. Y en empresas como las nuestras, que están haciendo mucho y van a seguir haciendo mucho, la cultura se pone al centro y primero de todo. Hay unas frases que se ocupan eh, como culture eats strategy for breakfast incluso, y creo que en parte es así, y eso hay que mantenerlo, y es un aprendizaje que a veces uno, claro, como startup crees que la cultura está ahí vibrando y dando vuelta, pero la cultura hay que cultivarla, es como una plantita, hay que regarla, hay que cosecharla. Entonces no perder eso de foco y cultivar y promover la cultura se convierte en algo muy, muy importante. Número dos, las personas al centro, muy línea con la cultura. Hemos decidido de cierta manera dar vuelta a la forma en que pensamos del negocio, y nosotros ponemos a las personas al centro, cómo después las personas conectan con nuestro negocio, y cómo al final, al preocuparte de las personas y el negocio, son como círculos concéntricos. Las finanzas son un resultado. No pensar que hoy en día como compañía las finanzas son lo que tenemos que ir a buscar, sino que las finanzas son el resultado de tener a las personas bien enfocadas en el negocio, y va a tener buenas finanzas. Haciendo una analogía distinta, de repente no va a ponerlo así, eh, preocuparte de las finanzas únicamente, primeramente, en una compañía, es como que un doctor trate de solucionar la fiebre de una persona solamente tapándole la fiebre, cuando lo que tiene que hacer es ir a buscar los síntomas que producen esa fiebre. No sé si se entiende la analogía, pero es lo mismo acá.
tú para preocuparte de las finanzas de una compañía no te preocupas solo de los números, te preocupas primero de la gente, cómo la gente en tu empresa conecta con el negocio, y después vienen las finanzas. Entonces al final, el resumen de eso es poner a las personas al centro. Poner a las personas al centro es lo que nos ha ayudado mucho hasta el día de hoy, y para los desafíos que se vienen va a seguir siendo una parte muy importante tenerlas al centro. Grandes aprendizajes. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Y para ir como cerrando la reflexión y pensando un poco como luego de todo esto que ha pasado y mirando este cambio que han tenido, eh, ¿qué esperan que siga o cuál dirías tú que es como el próximo paso? Consolidación de nuestra expansión internacional, si le podemos decir así. Ya, como te comenté, hemos abierto 8 países, hay un par de países más que vamos a abrir en los próximos meses, pero claro, la apertura es un primer paso y la consolidación de estos mercados, así como lo hicimos con Chile, es el siguiente. Yo te diría que poder explotar bien estos países y consolidarlos bien como comunidades de negocio en cada uno de los países es algo muy importante, y al mismo tiempo también como empresa cumplir bien este paso de ya no ser solo un país operando localmente, sino que ser una empresa operando globalmente, que suena fácil a veces en papel, pero obviamente llevarlo a eso cuesta y tiene tu trabajo, y te diría que es algo que nos importa mucho. Y de la mano con eso, bueno, muy en línea con lo anterior, pero efectivamente crecer en eficiencia. Tenemos ambiciones mucho más grandes, vamos a seguir abriendo países, tenemos en mente abrir otros mercados, seguir abarcando el mercado europeo, y quién sabe otros continentes más. Entonces hacernos expertos en ejecutar, eso te diría que es algo que nos espera, convertirnos en verdaderos expertos en ejecución, para poder seguir avanzando a paso firme como lo hemos hecho hasta el día de hoy, y seguir cumpliendo todas nuestras metas positivamente para llegar a nuestra misión de impactar positivamente el futuro de 100 millones de personas.